WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Los conflictos internos y las guerras con el exterior ayudaron a destruir el orden feudal. Aterrorizado por la anarquía y harto de esta, el pueblo buscó nuevas formas de estabilidad. La autoridad central de la corona, el Estado organizado. Y comenzó así una nueva era de violencia organizada. Hoy, las monarquías nacionales en la tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La última vez les hablé de Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo católico del siglo XIII, que afirmaba que todos los hombres, cristianos y paganos, estaban iluminados por la razón divina y que todos formaban parte de una misma comunidad. Pero un discípulo de Santo Tomás de Aquino, un florentino conocido como Dante, daría un paso más allá aún. Para Dante, que era muy católico, la unión ideal por debajo de Dios no era la iglesia, sino la humanidad. Y el Imperio Romano era un predestinado sirviente e instrumento de esta. Según Dante, el Estado tenía una misión providencial hacia la raza humana, la misma misión en el orden natural que tenía la Iglesia en el orden espiritual. Esta exaltación hacia el Estado era casi única en la literatura medieval, pero era significativa, pues apuntaba al Renacimiento, a las monarquías nacionales y a la nueva cultura humanista que reemplazaría al viejo orden de la Edad Media. Dante, que vivió desde 1265 hasta 1321, fue un genio, un gran poeta, cuya obra cumbre fue un extenso poema llamado La Divina Comedia. Era un gran soñador, profundamente influido tanto por la tradición cristiana como por los clásicos latinos. Pero también era un típico florentino burgués, muy involucrado en la política local y profundamente hostil hacia el Papa. Pasó gran parte de su vida como exilado político y como crítico de todo cuanto veía a su alrededor. A veces es difícil recordar el comienzo de la clase media que Dante en este caso representaba. El nacimiento de la Edad Media introdujo un factor altamente inestable en una sociedad previamente estable. Las actividades y reclamos de la clase media repercutían en todos los niveles sociales, tornando insegura a la aristocracia, trastornando a la ciudad y al gobierno, poniendo en acción a los campesinos y hasta permitiendo la gran escala de guerras de la época, en especial la Guerra de los 100 Años, al buscar nuevas formas para financiarlas. Hacia el siglo XV, el viejo orden estaba en un estado de liquidación y el problema era cómo mantener a flote a la sociedad. Cada gran institución medieval se había venido abajo o se estaba viniendo abajo. La hidalguía feudal estaba derrumbándose frente a los arqueros y a la infantería.
Los castillos feudales se desplomaban a causa de la pólvora y la artillería. Los grandes monumentos de la era feudal se estaban desmoronando. El Sagrado Imperio Romano se convirtió en una liga de estados germánicos presididos por el emperador. Los papas, exilados en sus palacios de Aviñón, actuaron como ecos de la voluntad del rey francés. Y luego, al retornar a Roma, el pontificado se dividió en dos bandos que apoyaban a papas rivales. Este gran cisma, como se lo llamó, duró otros 40 años. Desde 1378 hasta 1417 hubo hasta 3 papas al mismo tiempo compitiendo por el apoyo y las contribuciones de los fieles, con lo cual el pontificado perdió bastante prestigio. A medida que la industria y el comercio crecían, minaban el sistema social basado en la tenencia de tierras. La naciente clase media y las nacientes ciudades desgastaron el poder de los bárbaros feudales. La renta estaba siendo sustituida por servicios y a los siervos los estaban dejando en libertad para poder vender las tierras por dinero o para poder emplear su mano de obra en otras cosas. Y todo esto quebró el viejo y autosuficiente sistema señorial. En todas partes se produjeron cambios. En todas partes había desorden y las viejas normas eran desafiadas o reemplazadas por nuevas formas. Y esta conmoción universal parecía portadora de un mensaje de anarquía. Eso era lo que la gente más temía. El orden social o moral sin transparencia. Solo una lucha por el poder, sin freno alguno. Una situación en la que, como Shakespeare la describe en Troilo y Créssida, no habría justicia, no habría bien ni mal. Era correcto el empleo de la fuerza. Ergo, todo era cuestión de poder. El poder dentro de la voluntad dentro del apetito. Y el apetito, un lobo universal tan bien secundado por la voluntad y por el poder, forzosamente debe realizar un ruego universal y, por último, devorarse a sí mismo. Fue por temor a la anarquía, y en verdad tenían buenos motivos para tenerla, que la gente se volvió hacia el poder central que representaba la mismísima esencia del orden, la monarquía nacional. Los reyes habían ya reducido al sagrado emperador romano, su señor nominal, a una sombra. Ahora se volvieron contra el poder de sus subordinados nominales, los señores feudales. La lucha entre la autoridad central de la corona y las fuerzas destructoras y descentralizadas del feudalismo terminaría finalmente con el triunfo de la corona. Y la unidad interna impuesta por el rey prepararía luego la senda para la expansión externa. Francia estaba primera en el campo. Juana de Arco fue la inspiradora y santa patrona de este estallido de patriotismo francés producido por la miseria y la humillación de la guerra de los 100 años. Hija de una familia de campesinos acomodados, Juana creía oír voces de Dios y de los ángeles que le ordenaban reunir a sus compatriotas para echar a los ingleses. Su martirio en 1431, bajo un tribunal eclesiástico de Rouen, se convirtió en un símbolo aún mayor de la resistencia francesa. En la segunda mitad del siglo XV, la guerra con Inglaterra había finalizado y las divisiones feudales estaban siendo dominadas y se habían colocado los cimientos para un ejército nacional y un sistema financiero nacional.
Le correspondería luego a Luis XI, en la segunda mitad del siglo XV, consolidar la monarquía como núcleo de un Estado centralizado. Después de Luis XI y de su sucesor, Luis XII, los remanentes de independencia feudal fueron sofocados y Francia comenzó a expandirse a expensas de vecinos más débiles. Una provincia tras otra fueron incorporadas a la monarquía francesa. Y antes de finalizar el siglo XV, la fuerza de la nueva nación se abriría paso por los Alpes, penetrando en Italia. Mientras tanto, otros países estaban siguiendo el ejemplo de Francia. Fernando de Aragón se casó con Isabel de Castilla, desterró a los moros de Andalucía y fundaron el moderno Reino de España. Muy pronto, también España estaría saliéndose de sus fronteras por el Atlántico hacia América y por el Mediterráneo para desafiar a los franceses en Italia. En Inglaterra, después de 1495, Enrique VII aportaría paz y orden a la nación, mientras al otro lado de Europa, una serie de matrimonios estaba creando un nuevo poder. Maximiliano de Austria desposó a la heredera de Burgundia en el siglo XV, uniendo a Holanda con Austria. Su hijo, el archiduque Felipe, se casó con la hija de Fernando, Isabel de España, y sus dos hijos fueron Carlos V, emperador del Imperio Español, y Fernando I, quien se casó con la hija del rey de Hungría y de Bohemia, fundando así la monarquía austrohúngara. Datos de familia que probablemente les aburran, pero que sentaron las bases y la estructura de la política europea para los años siguientes. Y así, mientras dejaban el siglo XV y entraban en el XVI, el sistema político europeo fue rudamente eliminado, aunque las fronteras de los reinos rivales seguían sin definir y quedaban principados y poderes, especialmente en Germania e Italia, que eran presa fácil de sus ambiciosos vecinos. En Germania, el rey también era emperador del Sagrado Imperio Romano, que abarcaba centenares de principados y ducados independientes. Así que solo podía oficiar aceptando no hacer valer su autoridad. Y el imperio, en efecto, era la tumba de la unidad nacional germánica. La unidad de Italia, mientras tanto, era imposible no solo por las ambiciones rivales de sus ciudades y sus príncipes, sino también por la actitud de los papas. Este es León X, papa en 1513. León y quienes lo sucedieron no podían tolerar a ningún rival secular en la península. Y aunque el pontificado jamás fue lo bastante fuerte o durable para unir a la propia Italia, siempre fue lo bastante influyente para evitar que otros lo hicieran, aun cuando ello significara recurrir a la ayuda de forasteros. De modo que Italia, como Alemania, estaba excluida de la estirpe nacional y debía guardar 300 años para la consolidación nacional que sus rivales llevaron a cabo alrededor del siglo XVI. Ahora bien, este periodo fue también una época de mayor contacto entre estados, a medida que la definición política y territorial aumentaba. Y este contacto aumentado, a su vez, condujo al desarrollo de nuevas formas políticas para manejarlo. Los squatters, colonos usurpadores, intrusos aislados en una gran llanura, no tienen gran necesidad de comunicación organizada, pero cuando exponen sus reclamos hasta llegar a la propiedad del vecino, se ven con mayor frecuencia, se observan más de cerca y tienden a pelear. Y eso es lo que ocurrió
con los estados nacionales. Antes de la era de expansión nacional, las relaciones diplomáticas eran contadas e irregulares, y a los embajadores solo se les enviaba en ocasiones especiales. Pero durante los siglos XV y XVI, los embajadores pasaron a ser residentes regulares. Estos dos embajadores franceses fueron retratados en 1536. Y mientras el moderno sistema diplomático se iba originando en la necesidad de los países ocupados de vigilarse unos a otros, la moderna ley internacional se iba originando en la necesidad de ajustar el creciente número de disputas internacionales y también los cálculos basados en la envidia de cada estado por el crecimiento del otro. Y mientras tanto, también crecía la idea de equilibrio militar y económico. Este es Luis XII, partiendo para hacer valer su autoridad, pero no en Francia, sino en Italia. Cada extensión del dominio del rey intensificaba su dignidad y lo elevaba más sobre sus súbditos. Las libertades locales y los derechos feudales inherentes a un duque de Bretaña o un rey de Aragón eran mucho menos eficaces contra un rey de Francia, como Francisco I, o un rey de España, que contaban con más soldados, mayores ingresos y más crédito. Los poderes feudales y locales libraron una sostenida batalla contra la corona durante cientos de años, pero la balanza se inclinó en su contra una vez que el rey se convirtió en símbolo de la unidad nacional y centro de las aspiraciones nacionales. Este monarca, con el incremento de las nuevas ideas, ganó tanto como con la caída de las viejas ideas. El renacimiento, que discutiremos en detalle la próxima vez, la restauración del estudio de la ley civil romana y eventualmente la reforma, todo esto contribuiría al aumento del poder real. Hasta los hombres de letras que trabajaban con sus plumas y tenían que vivir en pensiones contribuían a ello. Las pensiones, después de todo, pueden obtenerse más fácilmente de los príncipes que de los parlamentos, porque los parlamentos no consideran los logros puramente intelectuales como un servicio al Estado. Así que los hombres de letras apreciaban al rey, y el rey obtenía su recompensa con las loas que recibía del mundo de las letras. Con ayuda de nuevos benefactores, los hombres de letras y los artistas contaron con medios para estudiar mitología, literatura y arte de los romanos, y de allí redescubrieron la organización política romana y sus leyes, todas las cuales tenían un efecto significativo sobre el pensamiento europeo. Al igual que el latín clásico de la antigua Roma parecía superior al latín medieval, dejado de lado como latín de perros, del mismo modo, la ley imperial romana parecía superior a la barbarie de la ley común y las costumbres feudales europeas. Mientras los hombres de letras redescubrían la ley romana, su estudio y aplicación se propagaron desde las universidades italianas, primeramente en las tierras del Sagrado Imperio Romano, cuyos emperadores se creyeron sucesores de la Roma imperial, y luego en el resto de Europa. De modo que, en el siglo XV, las máximas de la ley romana estaban por todas partes, y todas nuestras leyes civiles se basaron en ellas. Nada podría haberles convenido más a los nuevos reyes, ya que la vieja ley común y las costumbres feudales se basaban en intereses locales y constituían obstáculos para cualquier poder central. La máxima de la ley romana, no obstante, fue que la voluntad del rey era ley. Y era esta una máxima que se podía citar en contra de señores, o papas, o parlamentos.
También la tradición romana deificaba a los emperadores, y en el siglo XVI algunos cortesanos casi tenían la inclinación de rendir similar homenaje a los reyes. Para comprender su actitud, deben ustedes recordar la confusión de la época anterior, la declinación y el fracaso de los sistemas previos, y la fuerza de la demanda popular de una mano firme y poderosa al timón. Existe el mito moderno de que la gente siempre tiene tendencia a la democracia, a las constituciones, a los derechos electorales. Pero en verdad, el amor a la libertad jamás ha sido nota predominante de la política popular. En casi todas las épocas, la demanda popular fue por un gobierno fuerte. El gobierno de los monarcas jamás fue bueno, pero pareció mejor, al menos por un tiempo, que la anarquía que le precedió. La estabilidad autoritarista era mejor que la anarquía autoritarista. La violencia de un Estado organizado era preferible a la violencia ciega de un feudalismo desorganizado. Y en el siglo XIV, cualquier Estado que pudiera soportar eso empleaba medios violentos, más eficaces y más costosos que nunca. El gobierno fuerte y las armas marchan juntos por tradición, ya que el poder que controla las armas puede hacer cumplir su voluntad. Y lo primero que hace cumplir es la tributación para pagar más armas. La tributación, a su vez, refuerza la autoridad central y su burocracia y la torna más eficiente. De modo que cuanto mejores eran las armas y los militares que las empleaban, mayor era la autoridad central y su capacidad de imponer tributos y controlar, y más fuerte su acrescencia a expensas de sus súbditos y otras autoridades menores. En los siglos XIII y XIV, vimos cómo eran las armas que afectarían a la historia hasta llegar a las armas de nuestra propia época y la pólvora. Siglos antes, los bizantinos habían empleado el fuego griego, esferas de fuego que les ayudaban a rechazar a los eslavos y a los árabes. Estas esferas de fuego eran disparadas desde catapultas, pero luego también desde tubos. De modo que cuando en el siglo XIII de la India y de la China llegó a Europa la idea de armas de fuego con tubos metálicos, había fabricantes de armas europeos que pudieron copiarlas. El cañón y las balas de cañón hechas de hierro o de piedra eran útiles contra muros, contra buques y tropas en estrecha formación. El cañón turco derribó los muros de Constantinopla en 1453. El cañón francés ayudó a desterrar a los ingleses hacia el final de la Guerra de los 100 Años. Y también hubo armas de fuego manuales. Un general inglés fue muerto por un arma de fuego manual en la última batalla de la Guerra de los 100 Años, en 1452. En el siglo XV se reconocieron los méritos del arcabuz, el mosquete y el rifle y se convirtieron en principales armas de la infantería moderna y también en la clave para el poderío europeo más allá de sus fronteras. Fueron las armas manuales de fuego las que conquistaron gran parte de América para España y las Indias Orientales para los españoles, portugueses, ingleses y holandeses. En México se creía que las armas de los españoles producían rayos. Era difícil para cualquier hombre enfrentar a un rayo. Así que el futuro estaría en los ejércitos más modernos de Europa, equipados con artillería, como los ejércitos franceses que conquistaron Italia después de 1490, y equipados con armas de fuego manuales que conquistaron América para los españoles y dieron a la infantería española una superioridad que dominó a Europa en el siglo XVII.
Después de todo, no cualquiera fabricaba armas de fuego. Se necesitaba arsenal y equipos costosos. En el siglo XVI, España y otros estados gastaban 2/3 de sus ingresos en armas. Naturalmente, los países con mucho mineral de hierro y una metalurgia superior tenían una gran ventaja, vale decir Europa Central, Francia y oportunamente Suecia. Con las nuevas armas, las ciudades y los señores feudales ya no estaban a salvo tras sus murallas. La guerra moderna, basada en armas de fuego y en la pólvora, terminó de una vez por todas con los castillos y los caballeros de armaduras, y también con el culto a la hidalguía y a las ciudades independientes. Se inició así la era del Estado moderno, interesado en el orden, en los impuestos y en las instituciones cada vez más fuertes. De tal modo, las guerras, los gobiernos y el mundo en general se transformaron todos por la pólvora. Quienes no gusten de la idea de un fuerte Estado intervencionista deplorarán este cambio, y realmente los comprendo. Pero deben recordar a los varones ladrones y el desorden general previos. Los días de Romeo y Julieta podrán parecer románticos, pero fueron también días de terror, de guerras entre bandas, de matanzas. Muchos ingleses, franceses e italianos se alegraron de ver que los nobles caballeros eran reemplazados por la paz monárquica, frágil como era, y aún es. La próxima vez veremos el Renacimiento. Un proyecto de Annenberg CPB.